Regístrate en el canal Señora Hermosa. El consultorio del médico siempre ha tenido su propia atmósfera. Cada vez que Danil Zakharovich venía aquí, no solo quería cerrar la nariz, sino también darse la vuelta, huir de todos esos olores, libros de medicina y carteles. Todo esto lo puso terriblemente triste. Durante mucho tiempo, Danil Zakharovich no estuvo enfermo y no visitó al médico, excepto para los controles médicos anuales. Pero desde que su esposa se cayó del caballo, todo ha cambiado. Ahora el punto principal para él se ha convertido en los hospitales, donde visitaba varias veces por semana. El estado de su esposa se había deteriorado muchas veces. Los médicos daban a luz con las manos, repitiendo la misma frase, que no se puede hacer nada, hay que maquillarse y esperar la peor opción. Entró el médico. El hombre regordete de hombros naturalmente estrechos se sentó a la mesa. Tomó la carpeta, la atrajo hacia sí, frunció el ceño de alguna manera con crueldad y miró por debajo de la frente a una persona más familiar. Nikolai Yeliseyevich siempre trató de suavizar las esquinas. Daniel Zakharovich no pudo soportar esto. Le encantaba cuando todo se decía directamente, incluso si la información era muy dolorosa. Sería mejor para él saber todo de antemano que tener esperanzas y luego decepcionarse de ellas. Nikolai Yeliseyevich guardó la carpeta. Tomó algunas fotografías de su interlocutor. Han pasado varios meses desde que su esposa se cayó de un caballo. Sabes, he estado montando a caballo durante años, pero este tipo de lesiones ocurren muy raramente. Puedo decir con confianza que su condición está empeorando. Lamentablemente ya no puedo ayudarte. Pero para aliviar su condición, dijo Nikolai Yeliseyevich. Daniel estaba cansado de él, no esperaba que la respuesta fuera tan tajante. Probablemente no tanto, estaba preparado para la verdad como esperaba. La operación fue realizada, ella tuvo rehabilitación. Y ahora se queda en casa y pronto incluso deja de hablar. Apenas aprieta la voz. Esto no puede ser, simplemente se cayó del caballo, repitió indignada Danya. Lo siento mucho, Danil Zakharovich. A veces puedes romperte la columna en tu propio umbral. El caballo es un animal grande y se cayó muy mal. No puedo ayudarte con nada más. Creo que hay que buscar otro especialista o arreglar la situación. El médico dejó la carpeta a un lado y luego, sin dudarlo, le sacudió los hombros. Parece como si estuvieran hablando de la variedad de uva, no de la vida de su esposa. Danil Zakharovich fue uno de los abogados más famosos de la región. Hubo dinero, reconocimiento, comunicación, pero todo esto no ayudó. Ningún dinero influyó cuando su amada esposa yacía y moría después de una caída fallida. Danya salió de la oficina, caminó por el largo pasillo y las palabras del médico todavía resonaban en sus oídos. Quería retroceder en el tiempo, no dejar que su esposa realizara ese paseo a caballo, que resultó fatal para su familia. Y el primer día todo no parecía tan malo, y luego el dolor se intensificó. Hubo una parálisis que creció en su cuerpo como una plaga. Fyodor estaba parado cerca del auto, sin apenas ver a su amigo, se enderezó y lo miró a la cara. Pero incluso sin preguntas innecesarias, quedó claro que Danil Zakharovich no reconocía nada bueno. ¿Está todo tan mal? Se sorprendió Fyodor, que todavía creía con gran dificultad que el dinero en esta situación no ayudaría. Otro médico que simplemente agitó las manos y dijo que no se podía hacer nada. Todos parecen estar en la misma fábrica, estampados. No puedo creer que nadie quiera tomar su caso. Se realizó la operación, se completó la rehabilitación, pero el efecto es nulo. Daniel golpeó el techo de su auto. Quería tener fuerzas para patear el volante, pero se contuvo. Las lágrimas que había en algún lugar dentro de él estaban tan arrancadas que amenazaban con ser vistas desde un lado. Estaba enojado con todo este sistema, con la salud de la herida, incluso con su esposa, que eligió un caballo inadecuado para su primer viaje. Este negro. Carácter y moralidad de los que nadie le ha advertido. Hablemos con alguien que lleva médicos al extranjero. Intentemos estar de acuerdo. Quizás podamos encontrar algún alemán que se haga cargo de su caso. Hasta donde yo sé, pueden hacer cualquier negocio allí, solo si pagan. Sí,
No he encontrado ningún médico, esto es un abismo sin fin. Todos son estúpidos y descarados, nadie puede hacer nada. Se subió al auto para evitar exponer sus emociones a extraños. Daniel quería comer algo, aplastar algo, sentir algo aplastado en sus fuertes y musculosas palmas. El sentimiento de desesperanza de la situación le hizo perder el autocontrol. Aquí está el dinero, aquí está la influencia, aquí están los mejores médicos y clínicas, y ella sigue acostada en la cama, mirándolo con los ojos. Lleno de desesperación. Daniil Zakharovich llevó a su amigo al trabajo y le agradeció por estar cerca de él en un momento tan emocionalmente difícil. Él mismo fue a casa para contarle la mala noticia a su esposa. De todos modos, no esperaba nada, hacía tiempo que estaba desesperada y no creía que alguien pudiera ayudarla con tan grave desgracia. Y pensó solo en su propia culpa. ¿Por qué no fue con ella entonces? ¿Por qué decidió que las cuestiones laborales eran más importantes? Y si estuviera cerca, nunca permitiría sentarse en la cima de este monstruo secreto. Daniel apretó los dientes con todas sus fuerzas para superar la ola de ira que lo invadía con nuevas fuerzas. Antonina Mikhailovna, la esposa de su esposa, estaba de pie en el porche y miraba atentamente el rostro de la persona que aparentemente traía malas noticias. Ella simplemente asintió con la cabeza y le dijo que no necesitaba explicarle nada, que de todos modos lo veía todo. Daniel Zakharovich, ¿todavía puedes pensar en un hospicio? Necesita supervisión constante, ella misma ya no quiere que conduzcas con ella como lo haces con un niño. Para ella es difícil ver cómo la vida te pone las cosas difíciles, dijo Antonina Mikhailovna mirándolo a los ojos. El hombre no pudo soportar que alguien se metiera en su negocio y le diera, sin pedirlo, el consejo que necesitaba. Se volvió hacia Antonina. Ella levantó la mano en señal de acuerdo y dijo, todo está claro, no más consejos. Pero al parecer el corazón de la anciana no pudo soportarlo. Escuchar. Ella está muy enferma. Ella sale todos los días, es una pena verla. Deberías llamar a algún médico del extranjero o asignarla a algún lugar donde haya observación constante y no solo a mí en una sola cara. Quizás algo de fisioterapia, no lo sé. Lo diré solo una vez, Antonina Mikhailovna. No pondré a mi esposa en ningún hospicio. Pasamos por fuego y agua con ella. No permitiré que ella viva en algún tipo de establecimiento durante los últimos días, interrumpió bruscamente el hombre, intentando decir que su tono no pudiera soportar el compromiso. La mujer lo miró y asintió en silencio. En ese momento él vi que sus palabras no surtieron ningún efecto. Antonina era de esas mujeres que siempre tienen su propia opinión, sin importar con quién discuta. Daniil Zakharovich salió al largo pasillo, al final del cual se encuentra su esposa. Las enormes puertas de roble ahora parecían inapropiadas. Incluso el olor a medicina se filtraba a través de ellos. Solía estar su oficina allí. Y ahora, la sala póstuma. Cuando entró, la mujer estaba simplemente acostada en la cama, mirando por la ventana, sin reaccionar ante su apariencia. Se dio cuenta de que ella estaba durmiendo, pero por un segundo se volvió terrible al comprender que algún día cerraría los ojos para siempre así. Milaña, ¿me oyes? Fui al médico aquí. No puedes decir nada. Puedo ver perfectamente en tu cara que... No tengo que esperar por buenas noticias. Mi marido dijo en voz baja que tenía la fuerza para exprimir las palabras. Él la miró y se dio cuenta de que la estaba perdiendo con cada aliento, con cada momento. ¿Quizás valió la pena posponer el trabajo? Estar con ella estas últimas semanas, acostarse a su lado, ver estúpidos programas de televisión favoritos que antes no quería ver en su compañía. Tal vez valiera la pena llevarle flores todos los días, que le encantan, leer sus libros, porque ahora ella misma no es capaz de hacerlo. Todos estos pensamientos fueron llevados por el tren de alta velocidad en su cabeza, haciéndole pensar que no cumplía con sus expectativas. Nunca me perdonaré si no puedo sacarte de esta pesadilla, dijo el hombre mirándola a los ojos llorosos. No te culpes, Danya. Moriré pronto de todos modos. Es difícil para mí incluso hablar ahora. Llévame a algún sanatorio bajo supervisión y vive una vida plena. No digas estupideces.
Cuando me enfermé y todos mis amigos me rechazaron, tú estabas a mi lado. Siempre has estado cerca, pobre o rico, sano o pobre. Siempre has estado conmigo y no te dejaré. Puso su frente en su cabeza. Estaba ardiendo. El pelo de su frente se volvió desagradable y pegajoso. Cuando Milania lo miró, él no pudo entender lo que estaba pensando. La mirada parecía vacía, nada significativa, como dirigida a través de él. Milán se quedó dormido. Cuando Danya volvió a hablar con ella no respondió nada. No la volvió a despertar. La mujer que sufría cada día se volvió aún más delgada y miserable. Como si este ímpetu le quitara las últimas gotas de vida. Al día siguiente, Danil Zakharovich ya estaba en el porche observando al joven médico que había llegado del extranjero. Lo invitó hace una semana. Aceptó venir a examinar personalmente al paciente y sacar sus conclusiones durante el examen ocular. El joven médico le tendió la mano para estrecharlo, lo saludó en un idioma extranjero, pero al mismo tiempo hablaba libremente y bien en ruso nativo. El especialista de túnica blanca se escondió detrás de las puertas de la habitación. Daniel se quedó en una gran sala, esperando el resultado. Antonina Mikhailovna se preparó té en la cocina y miró con ansiedad a la dueña de la casa. El hombre estaba más oscuro que las nubes, inmerso en pensamientos que no le agradaban. La propia anciana se dio cuenta perfectamente de las perspectivas que estaba esperando la niña. Quien murió en la habitación que alguna vez sirvió como su oficina. Sé que no soportas los consejos del exterior. Pero, Danil Zakharovich, es hora de que admitas que debes prepararte para la peor opción. Eres un hombre joven, prometedor, sin hijos. Tienes un buen trabajo, una vida interesante. Y ahora te convertirás en viuda. Estas mujeres, tras la muerte de sus maridos, pueden guardar el luto por el resto de sus vidas. ¿Y a ti qué te importa? ¿Y en tu opinión todos los hombres son troncos sin sentido? No quise decir eso. Una mujer que no esperaba una reacción tan brusca agitó la mano. Antonina Mikhailovna intentó sonreír, pero en su rostro apareció una especie de expresión de culpa. Tú también me entiendes correctamente. No durará para siempre. Un día entrarás en la habitación y ella no te responderá. Pero en ese momento ya puedes perder tu negocio, todas las conexiones amistosas, todos los lazos románticos. No puedes renunciar a tu propia vida solo porque la persona con la que estás casado pronto irá al abismo. Enterré a mi marido una vez. Realmente lamento haber pasado tantos años de luto. Perdí a todos mis amigos, no me quedaba trabajo. Déjame descubrir cómo vivir mi propia vida, insistió el hombre. La mujer solo resopló, luego de repente se enderezó y se dirigió hacia la habitación. Cuando el joven médico apareció de nuevo, ya no había confianza ni sonrisa en su rostro. Y así queda claro que no se dirá nada bueno. Danil Zakharovich lo miró sin dudarlo mucho. Ya entendía que este pavo satisfecho de sí mismo venía a consolar su propio ego, pero se decepcionó al darse cuenta de que aquí es impotente, como los otros médicos que lo precedieron. He visto todas las fotos, sentí el daño, pero lamentablemente no puedo ayudarte en nada. A juzgar por las imágenes, no tiene una pérdida tan grande, pero con la palpación la situación es mucho peor y, además, después de una operación de este tipo, las posibilidades son mínimas. Si no mejoró en los primeros meses, puede estar seguro de que no mejorará. Si quieres te puedo recomendar una buena institución, donde se le proporcionará una buena inspección. Gracias, pero me negaré a abandonar la institución, dijo insistentemente Denis Zakharovich. El médico se volvió un poco, se disculpó, luego se puso un abrigo ligero sobre los hombros y se escondió entre los monociclos verdes de tugurios que cubrían la casa desde la entrada del patio. Pronto se escuchó el sonido del auto saliendo de la casa y el hombre se quedó solo con sus propios pensamientos. Se inclinó sobre los 3 cadáveres y Danya gritó y se tragó el vaso. Gritó, agarró los objetos y los arrojó contra las paredes, que se dispersaron en numerosos fragmentos. Cayendo sobre la silla, gritó, sin fuerzas para salvar el dolor en sí mismo. En su cabeza, los momentos más diferentes de su vida pasada destellaban en imágenes. Aquí está ella, feliz, comprando un gatito caro.
¿Quién morirá de enfermedad y quién no fue advertido por el granjero? Ella lloró mucho entonces. Le pareció que se enamoraba de ella aún más que antes. Aquí la vemos por primera vez sentada en la cabina de la noria. Ella se ríe, algo le susurra debajo de la nariz, trata de ocultar lo aterradora que es. Aquí ella, vestida de novia, se ríe y dice que nunca será una esposa clásica. Que por esto la amaba. ¿Todos estos momentos quedarán para siempre en el pasado? Nunca más la abrazará como antes, no se sentará de rodillas y no le dirá cuán locamente la ama, como si no hubieran vivido esos años en común. Las lágrimas corrieron con el granizo. Su cuerpo se estremeció en un llanto silencioso, le metieron un ano en la garganta, que se convirtió en un coma insoportable. Danil Zakharovich, cálmate. Necesitas buscar fuerza para compensarlo. Dios nunca nos da más pruebas de las que podemos tomar. No creo en tu Dios, Antonina Mikhailovna. Si lo fuera, no le habría permitido morir de manera tan estúpida y tan. ¿Y ahora? Ahora veo cómo ella sufre y muere cada día, y no puedo hacer nada al respecto. Se levantó de su lugar. Lentamente, girando las piernas hacia atrás, se inclinó hacia la oficina donde estaba sentado el tonto. Tal vez duermas en tu silla, o tal vez finalmente tengas la voluntad de llorar para aliviar la carga del dolor cada vez mayor. El hombre despertó de una extraña sensación como si hubiera regresado al pasado. La voz que había escuchado varias veces antes ahora se estaba extendiendo en algún lugar del pasillo. Daniel Zakharovich levantó la cabeza, se concentró y solo ahora, después de alejar el dron, se dio cuenta de que no le parecía. Daniel Zakharovich se dio cuenta de que se había quedado dormido en su oficina. Comenzó a deslizarse lentamente desde la parte occipital hasta los ojos. El hombre arrojó la pastilla en el vaso, esta silbó, se disolvió por completo y luego la secó de un solo golpe. Solo después de eso Danya salió a caminar un poco por las escaleras, desde donde se abría la vista de la sala de estar del primer piso. No creía que su ex esposa estuviera realmente allí. Yasmín ni siquiera lo vio. Miró a su alrededor, sin saber cómo levantar la vista, y luego se dirigió directamente a la habitación hacia la desafortunada niña, que probablemente ya estaba en la mañana. Yasmina llegó a la habitación, la abrió silenciosamente, sintiendo que le molestaba un solo pensamiento, volver a ver a esta chica que le había destrozado la vida. Yasmina estaba como atrapada en la entrada. El desafortunado moribundo yacía en la cama, cayendo en un sueño profundo y doloroso después de otra porción de la medicina. ¿Qué obtuvo finalmente por sus méritos? Esto es por todas mis lágrimas. Lo dicen bien. Dios no es un tirano, ve un poco. Yasmina dijo en voz baja, sin atreverse a apartar los ojos. Sintió algunas oleadas extrañas en su alma. Por un lado, alguna bendición y alegría que recibió la niña por sus méritos. Por otro lado, sentía una débil y hasta dolorosa dosis de simpatía. La puerta se abrió. Alguien tomó su delgada muñeca y tiró de ella. Yasmina no se resistió y se fue. Solo entonces miró a su ex marido. Danya parecía terriblemente agotada. Claramente sufre nada menos que una niña moribunda que, según Yasmina, merecía tal relación del destino consigo misma. La ex esposa no dijo nada, solo se dirigió a un lado de la sala. Y comencé a preparar café por la mañana. Se abrió la puerta, entró Antonina Mikhailovna, que estaba borracha, y miró con recelo a la antigua anfitriona de la casa. Lo saludó y luego, con el ceño fruncido, dedicó una larga y mojigata mirada a Danila y entró en la habitación de su pupila. ¿Por qué viniste?, preguntó Dania con calma. Si tuviera un espíritu diferente. Entonces, probablemente, habría armado un escándalo, lo habría apagado, se habría llevado las llaves que, por alguna razón, ella todavía tenía. Pero ahora él no tenía fuerzas para luchar contra ella y ella parece haberlo sentido perfectamente. Yasmina le puso una taza delante, se preparó rápidamente un poco de té, al parecer intentando volver a rechazar el café, y se sentó enfrente. Yasmina intentó sonreír, pero él no respondió a su sonrisa. Como si ella fuera una extraña para él.
La mujer reaccionó exageradamente a su expresión facial, se llevó una taza a los labios, solo después de eso se permitió responder a su pregunta. Me enteré por conocidos mutuos que esta chica resultó herida y ahora ningún dinero te ayuda a sacarla de ese mundo. ¿No crees que lo consiguió por su propio bien? Ella destruyó a su familia, arruinó nuestro matrimonio, ahora déjala conseguirlo en la primera cita. Quería mirarla, mirar a los ojos de un hombre que ahora se daba cuenta de que los golpes del destino son mucho más crueles de lo que parece. Yasmina habló con mucha calma. Por alguna razón, sus palabras y expresiones no le molestaron. Probablemente porque no había fuerzas para reaccionar. Y tú mismo entiendes perfectamente que ella no se cayó simplemente de este maldito caballo. Sabes, también hice deportes a caballo. Me caí muchas veces, pero no había nada parecido ni siquiera cerca. Yasmina habló ella misma. No fue mala idea llevarse a un hombre de la familia. Es muy interesante. Ella me dio la vida, me privó de una familia contigo y ni siquiera puedo alegrarme de que su destino me haya castigado, preguntó Yasmina. Por alguna razón, esta mañana su ex esposa le parecía particularmente hermosa. Tranquilo, firme, bien formado. Había una especie de luz especial en sus ojos que él no había notado antes. E incluso cuando la sonrisa no decoraba su rostro, la expresión era atractiva. Nadie me sacó de la familia. No soy un ternero, donde me llevaron allí y fueron. Fue mi elección. Y honestamente te lo dije todo. No hubo secretos ni intrigas. Sí, querida, me lo contaste todo, habiéndola conocido con casi 6 meses de antelación. Puedes decir cualquier cosa y yo creo en el karma. Estoy seguro de que le dieron todo por su propio bien. Toda mi vida observo cómo chicas tan satisfechas de sí mismas destruyen familias y luego sus vidas son castigadas de la manera más. Aquí hay otra justicia del universo, dijo Yasmina. Resulta que el universo también te castigó cuando tu familia se separó. No lo empeores, dijo Yasmina. Por un segundo, Daniel olvidó que su esposa enferma estaba en su habitación. Incluso le hizo sentir mal. Su ex esposa lo miró completamente indiferente. ¿Por qué estás ahora? Parecía especial a sus ojos. Yasmina nunca fue mala, al contrario, él muchas veces pensaba que ella no era digna. Cuando se casaron, él le dio muy poco tiempo y luego se enojó consigo mismo por esto. Después del divorcio, Yasmina no conoció a nadie, constantemente decía sobre este tema que no tenía que buscar a nadie. Ella ya estaba mejor y no debería estar peor. Sabes, Danya, te amo como antes, aunque no quieras admitirlo. Si necesitas apoyo sin todos estos chismes, siempre estaré ahí para ti, dijo Yasmina. Él estaba triste, mirándola como si pudiera ayudarlos ahora. Como si estuvieran casados de nuevo, lidiando con situaciones estúpidas en las que se habían peleado. Y de nuevo Yasmina era la esposa perfecta a sus ojos. Está bien, tengo que irme, pero llámame si necesitas algo, dijo Yasmina. Sacando las llaves que había estado llevando consigo todo este tiempo. Tomó las llaves y las apretó en la palma. Sus cálidas manos todavía se sentían en el metal. Cuando sonó el teléfono, Danya tomó el teléfono, pero aún miró hacia la puerta cerrada por donde había ido su ex esposa. La casa parecía vacía sin ella. Me avergonzaba de mis pensamientos, de las imágenes que tenía en la cabeza. Incluso era vergonzoso pensar que había regresado a su pasado y que era feliz allí con horror. Hijo, ¿vendrás mañana? Me lo prometiste, de hecho. ¿Lo olvidaste? Preguntó la madre. Su voz en esta casa sonaba algo extraña. Él asintió, luego recordó y dijo que definitivamente vendría, como había prometido. La madre empezó a hablarle de lo cansada que estaba y de que quería irse de vacaciones. Que todas estas tareas domésticas la estaban aburriendo muchísimo. Se cansó de escuchar sus conversaciones, porque nunca terminaban. La madre se quejó, pero no hizo nada para solucionar la situación. Al día siguiente, Daniel Zaharovich besó a su esposa dormida y dejó una nota en su mesita de noche que definitivamente se quedaría con ella cuando regresara de su madre. Mantuvo la nota en su mano durante unos segundos, luego
Escribió uno nuevo donde su madre lo reemplazó en un trabajo. Sabía que incluso en este estado, Milania se preocuparía si se enterara de que acudía a su madre, quien nunca estuvo encantada con su nueva esposa, y ahora en un estado tan enfermo, y no se quejaba en absoluto. Al subir al coche, Dano Zakharovich miró el cielo nublado, esperando que la lluvia no desapareciera. No fue hasta la lluvia que quiso llegar al pueblo, hacer todo el trabajo tranquilamente y luego volver a casa como si nada hubiera pasado, pero con el cerebro lavado. Su madre nunca lo llamó así sin más, si no quería volver a meterse en problemas. Cruzó el largo puente y entró en el pueblo. Llegó a la casa de su madre. Una casa pequeña y ordenada que se negaba a cambiar, a pesar del dinero de su hijo, le parecía inapropiada entre las cabañas en crecimiento. Los habitantes de la ciudad llegaron al pueblo, se establecieron y poco a poco empezaron a obtener beneficios. Y las casas de los residentes nativos ahora se destacaban con las manos en la masa. ¿Te imaginas? Diana Sergeyevna ya tenía. Y su hija es 6 años menor que tú, por cierto, dijo la madre, volviendo a tocar el tema de los nietos, con quienes ni siquiera pedirá una niñera, sino solo una foto. Él volvió a ignorar sus palabras. La madre se atragantó con la lengua, fingió no decir nada y luego llevó a su hijo a la casa. Danya se puso una chaqueta de trabajo sobre los hombros, luego entró y subió las escaleras para abrir el ático. Durante varias horas estuvo absorbido por el trabajo físico, que como si liberara su cabeza. Inmediatamente se volvió más fácil. Desde el fondo de mi corazón, como si me hubieran quitado una piedra. ¿Recuerdas la bichka con la que jugaste? En la otra calle, la hija de Balkin. ¿Te imaginas? Ya nació el segundo hijo. Planes para comprar un apartamento más. Dijo la madre desde abajo, aparentemente aprovechando que el hijo seguirá escuchándola desde el fondo de su corazón. Bueno, ¿para qué diablos necesitas nietos si ni siquiera vienes a la ciudad? ¿Qué? Te conocí el primer día. Les pedirás a tus amigas que se jacten de tus fotos, y sobre mis hombros todo esto es un desastre. No quiero tener hijos, ya hay suficientes problemas sin ellos, dijo el hombre enojado. Esto se debe a que no tienes una esposa normal, por lo que no quieres tener hijos. Un hombre normal siempre quiere tener hijos de una buena esposa, eso es instinto, dijo la madre. Instintos de animales estúpidos. Y tú, mamá, persona con educación, debes entender que no es la mejor opción transferir la responsabilidad en este caso, dijo el hijo. La madre estaba muy enojada, luego fue a la cocina a poner la tetera y cubrir la mesa. Cuando todo el trabajo estuvo terminado, el hombre por última vez admiró los resultados de su trabajo y en algún momento lamentó no haber elegido para sí un trabajo sencillo. Vivir al máximo, realizar trabajos primitivos y no estar sujeto a riesgos interminables para los negocios. Daniel Zakharovich calló. Esperaba que su madre le hubiera comprendido perfectamente y no. Que crujía como en su infancia. Cuando cerró los ojos, recordó el momento en que todavía era un colegial. Mientras corría hacia la escuela, arrojó su mochila, se cambió rápidamente de ropa, se metió un sándwich en la boca y salió a la calle. Jugaron con los muchachos, organizaron carreras al río, pescaron, jugaron fútbol y voleibol. Qué infancia tan maravillosa y despreocupada fue. Qué difícil era ahora afrontar un sinfín de problemas. Entonces pregunta, ¿ustedes, hombres, no tienen ningún cerebro? Era una esposa maravillosa, amable y atenta, con una casa siempre llena. Y trabajó, logró mantener limpia la casa y pensó en los niños. Fuiste bendecida, adorada después de todo. Probablemente ni siquiera yo te amaba tanto como ella. ¿Y qué hiciste? La arrojó, eligió una especie de lechón que Dios castigó, dijo la madre. Basta. Vamos a discutir contigo ahora. Daniil Zakharovich habló lenta y persistentemente. Aunque entendió que no sería tan fácil cerrar la boca de la madre. Si la mujer ha iniciado una conversación, entonces tendrá que escucharla hasta el final o salir de casa. No hay otra opción. No, querida. Si empezamos a hablar contigo, sé amable de escuchar a tu madre. Y actuaste como un verdadero bicho raro. Dejaste a la chica y te conseguiste una amante joven. ¿Y ahora qué?
¿Estás comiendo con la cuchara llena? ¿Qué quieres que tenga allí? Suficiente. Gritó Dania, golpeando la mesa con el puño. Estaba sacudido por la ira sin escrúpulos que se derramaba dentro de él, como una especie de sentimiento primitivo e incontrolado. Haz lo que quieras y tu actual esposa morirá de todos modos. El Señor no perdona tales cosas. Y la mujer es una. Sobre los estúpidos médicos que están en el consultorio local de Feldscher. Él la escuchó a medias, no le dio palabras casi sin importancia, porque entendía que ella nunca cedería, nunca se enamoraría de su actual esposa. Danya volvió a casa a última hora de la noche. No recurrió al sector privado donde vivía con su esposa, sino al lado del centro donde vivía su amigo. En el camino, lo recogió, le pidió quedar para conversar y él accedió sin dudarlo. Fedor era casi la única persona con la que Danya podía hablar de todo en el mundo, incluso llorar si eso requería una situación. Pasa, lo tengo cubierto ahí. Te llamaré conductor sobrio más tarde, dijo Fedor. Sé que la conversación será difícil. Danya apenas se sentó a la mesa, tiró el taburete, cerró los ojos y simplemente se sentó, sintiendo cómo la amargura en su garganta se derramaba lenta y cálidamente por todo su interior. No tengo idea de qué hacer a continuación. Cada día empeora. Ella ya ni siquiera habla. Quiero arrancarme las manos de la desesperanza. No puedo ayudarla, no puedo ayudarla. Gritó Dania, golpeando la mesa con el puño, sintiendo que el golpe era demasiado fuerte. El dolor golpeó primero la costilla de la palma y luego el codo. Dania se reclinó en la silla y miró a su amigo con ojos apenados. Dania, solo necesitas reconciliarte con lo que está pasando ahora. Ella todavía se irá, no podrás hacer nada al respecto. Quedan solo unas semanas, en el mejor de los casos, y luego todo terminará. No digo que sea fácil, pero cuanto antes lo aceptes, más fácil será, dijo Fedor, agarrando a su amigo por la muñeca. Daniel Zakharovich comprendió que su amigo tenía razón. Se sentó, asintió y en su cabeza había una vergüenza infinita por los pensamientos que estaba dando vueltas. Mientras su esposa agonizaba allí, pensó que debía volver al abrazo de Yasmina, como si fuera un donante. Ella lo aceptará en cualquier condición, estará cerca mientras él lo necesite. La antigua pasión no le hará ninguna pregunta adicional, que ahora era más necesaria para él. Necesitas cambiar un poco ahora, hasta que te haya salido completamente de la caldera, dijo Fiodor. Y a Danya le gustó esta idea. Pídale a la criada que se quede con su esposa unos días y que se vaya sola a la ciudad. Pero apenas pensó en cómo dejar en paz a su esposa, que ella moriría hasta que él estuviera cerca de ella. Estos pensamientos se volvieron insoportables. Danya anunció que estaba borracho en casa, después de unas horas. Se duchó, se quedó dormido en la cama, pero no pudo dormir, a pesar de su estado. Estaba ardiendo, sintiendo ira, decepción y tristeza sin fin. Como si su vida le hubiera enseñado, indicándole que ningún dinero ni influencia lo ayudarían cuando realmente ocurra un desastre en esta vida. La llamada telefónica que se realizó en medio de la noche resultó completamente inapropiada. Danya reconoció casi de inmediato la voz de su secretaria, que hablaba en susurros apenas distinguibles. Daniil Zakharovich, tu alarma ha sonado, no me respondiste, fui a verme. Alguien está deambulando por aquí en la oficina, dijo la voz de mujer. Cualquier ruido fue quitado como una mano. De Zakharovich saltó de la cama y se acercó aún más el teléfono a la oreja. La puerta se abrió inmediatamente y Antonina Mikhailovna entró volando. Llamé a una ambulancia. Ella está muy enferma. De Zakharovich sintió que se estaba partiendo en dos partes. Era necesario acudir urgentemente a la oficina. Tampoco podía dejar a su esposa en tal estado. Ya había abusado del trabajo de su asiento. A menudo la dejan hasta altas horas de la noche o por la noche pagando un pago adicional. Vika, llama a la policía, iré más tarde, dijo Daniel, bajando ya las escaleras para ver a su esposa. Estuvo con ella hasta que llegó la ambulancia. Apenas el auto apareció en el patio, cuando inmediatamente saltó y corrió hacia el estacionamiento para llegar a la oficina. Todavía no recuerda cómo se convenció el hombre.
Con tan alta temperatura, Milán quedará olvidada y no recordará cómo la dejó nuevamente para ir a trabajar. El hombre lo hizo cuando ella estaba sana y continuó actuando cuando ella desapareció de su vista. Para su sorpresa, Dan Zaharovich descubrió que no había ningún policía en la oficina. Pero su secretaria estaba en la planta baja, mirando ansiosamente a su alrededor. No quería asustarlo. Llamé a la policía, pero todavía no están allí. El servicio de seguridad no ha vuelto a funcionar. Debe haber alguien de los suyos allí. Dios mío, Danil Zakharovich, ¿y si llamo en vano? Entre lágrimas, la secretaria habló en voz baja. Vika, hiciste todo bien. Voy. Él, con paso rápido, literalmente balanceándose por los escalones, comenzó a subir a la oficina. Y cuando Danya entró volando a la oficina, literalmente tomó a su amigo de la mano. Verlo en la oficina de Fedor, que está rebuscando silenciosamente en los documentos, recogiendo las facturas para los principales clientes, fue un golpe bajo. La policía llegó pocos minutos después de que capturaran al culpable. En el primer segundo, Fedor ni siquiera tuvo tiempo de decir nada, simplemente miró en silencio como si fuera el cachorro culpable, que ni siquiera entendía lo que había hecho. Fedor fue rápidamente metido en el auto, comenzó a examinar los documentos y le hizo varias preguntas a Danil Zakharovich. Él les respondió seca y extremadamente breve para no tener que volver a contarlo. No se le ocurrió que uno de sus amigos más cercanos era, además, un traidor. ¿Y con quién debería hablar de esto ahora? Fedor fijó específicamente la hora, le dio un trago. Y luego fue a la oficina para no escuchar la llamada de la alarma en funcionamiento. Vika preguntó, ¿estás bien? Ella permaneció torturada, sin maquillaje, él no estaba acostumbrado a verla así. Sin todas esas flechas, pestañas, colorete y pómulos, parecía 6 años más joven. Él le hizo un cumplido y le prometió entregarle un gran premio. Y Danya siempre cumplió sus promesas. El hombre la envió a casa, dándole un día libre. Él mismo se quedó en la oficina, temeroso de llamar al asiento de su esposa. Pero la llamada la hizo él mismo. Daniel Zakharovich miró la pantalla del teléfono y tuvo miedo de levantar el teléfono. ¿Qué escuchará allí? ¿Que la situación ha empeorado? ¿Que nunca volverá a abrir los ojos? ¿O que Milán ya no puede acoger a sus seres queridos? Estas preguntas surgieron una tras otra en su cabeza, creando pánico y miedo. Danil Zakharovich, su esposa vino anoche a nuestro hospital. Tuvimos que llevárnosla. Ahora su vida está en peligro, pero le recomiendo encarecidamente que la lleven a un centro especial. Necesita control médico constante. En cualquier momento la situación puede empeorar. Peor aún, gritó Danil, sin contenerse. Escuchar. Dije doctor, y luego por un segundo me quedé en silencio, como si me diera la oportunidad de pensar bien en sus palabras. He visto muchas veces familias como la suya. Vi cómo las esposas cuidan a sus maridos moribundos y viceversa. Vi cómo las madres enjugaban las lágrimas ante los niños moribundos. Este tipo de situaciones suceden. Esta vida es injusta. Es hora de aceptar la situación y aprender a vivir con ella. Tu esposa te necesita ahora mismo, no en tu difícil situación de vida. El médico habló muy groseramente, diciendo las mismas cosas una y otra vez. Su voz era claramente irritada. Colgó el teléfono y dijo que tenía que pensar en la institución. Luego se hizo el silencio. Fue incomparable. Una aguja solitaria en el pecho. Danil Zakharovich llegó a una casa vacía. Su esposa permanecerá en el hospital otros 2 días. Quería verla al mismo tiempo y al mismo tiempo no quería volver a estar entre las paredes del hospital. De nuevo esas caras tristes de la enfermera, las caras de satisfacción de los médicos que acababan de rascarse la nariz y decir que aquí no se podía hacer nada, eso era el destino. Y al cabo de unos días, cuando llevó a su mujer a casa, decidió acudir a la comisaría, donde su ex amigo lo esperaba para hablar. Fedor fue llevado a la habitación. No tenía esposas, solo una cara triste, corriendo con ojos culpables. Dios mío, Danya, realmente lo intenté por ti. Querías montar un negocio para mí,
preguntó Danil Zakharovich en tono escéptico. Se me ocurrió todo esto. Ella vino a verme y me dijo que usted estaba muriendo allí, que su esposa estaba en un estado terrible, que literalmente no tendría dinero desde el día en que se casara. Ella lloró y dijo que te amaba locamente, que no quería dejarte en tal estado de soledad. Recuerdo cómo la amabas y decidiste que sería mejor así. Ella sugirió que te pusiera a trabajar. Nada grave, solo un lavado de cabeza. Ella estará ahí para ti en un momento difícil de tu vida. Os uniréis. Danil Zakharovich miró a su amigo y pensó que lo había hecho, por decirlo suavemente, impensable. Quizás Yasmina tuviera razón. Ahora resultaría imposible conseguir su apoyo y sus cálidas palmas femeninas. ¿Pero es por eso que traes problemas a los negocios? Tiene pocos problemas en la vida, así que ahora está en el negocio por un clavo. Danya, toma la declaración por el amor de Dios. Bueno, no lo tomes, es un pecado para el alma. Sabes muy bien que estoy temblando con nuestra amistad. Realmente quería ayudarte. Después de esta situación te alejaste por completo. No tienes rostro permanente. Estás triste, aunque ella todavía está viva. Lo quería de la mejor manera. Sí, y Jazmín también tiene razón. Ella te ama mucho. Y pronto estarás solo de todos modos. Fedya terminó su diatriba. Pero se notó como inmediatamente se arrepintió de sus últimas palabras. Lo cual sonó demasiado cínico. Teniendo en cuenta que su amigo apenas podía hacer frente a la situación actual de las cosas. La última vez, Danil Zakharovich miró a Fedya y asintió brevemente. No dijo nada. Salió de la habitación, salió y respiró aire frío con todo el pecho. Quería cerrar los ojos, sumergir la cabeza en el mar o en el océano, sentir el choque de las olas. Especialmente cortar en momentos difíciles de la vida. Danil Zakharovich miró. Danil Zakharovich volvió a casa. Apenas le ataron las piernas y se tumbó en el sofá. Se miró a sí mismo y no entendió qué hacer con su vida. Problemas con su esposa, su ex esposa. Ahora Fedya se unió. Parecía como si el destino lo estuviera poniendo a prueba. Miró a Antonina Mikhailovna. El asiento de su esposa moribunda lo miró con disgusto. Daniel Zakharovich, soy ama de llaves en esta casa desde hace muchos años. He visto tu vida como una serie de televisión desde un lado. Y créanme, desde un lado a veces es mucho más visible que debajo de la nariz, dijo. Danya se dio cuenta de que ahora habría otro consejo, pero él no interfirió con ella. Quizás tenga razón, desde un lado es mucho más visible. Danya se volvió hacia el lado de la ventana. Pero no le dijo nada a la presidenta. Tu ex esposa volvió. Por supuesto que lo entiendo, ella te ama y probablemente siempre te amó. Al final, no fuiste según su iniciativa. A veces, cuando recuerdo tus relaciones pasadas, no puedo entender por qué de repente decidiste cambiarla. Pero no estoy hablando de eso. Ahora necesitas alejarte de ella. Y pasar los últimos días con su esposa. No puedes hacerle eso, ahora está sola, dijo Antonina Mikhailovna. El hombre asintió. El asiento estaba bien y era obvio. Dani sentía que todo se desmoronaba porque sentía que todos a su alrededor realmente sabían mejor cómo vivir. Fue difícil tomar una decisión cuando tienes tantos problemas. E inmediatamente siente que no está preparado para una elección seria. Yasmine, buena mujer, tenías un hermano amable y honesto. Si quieres volver, nadie te juzgará. Pero ahora no es la mejor opción iniciar una intriga al margen, aunque sea con su ex esposa, dijo Antonina Mikhailovna. Tanye, ¿para qué necesito todo esto? A veces tenemos problemas así. No los merecemos, no perdemos el tiempo en ningún lado, simplemente buscamos los problemas, eso es todo. Dijo Antonina. Y luego salió de la habitación. Dejando al hombre solo. Danya se sentó y miró por la ventana, pensando en su vida y los cambios que le esperan. Pensó en lo que haría cuando muriera su esposa. No reaccionó a casi nada, simplemente se quedó allí. Danil Zakharovich se dio una ducha caliente. Se paró bajo los arroyos hirvientes y se sintió como un tonto.
El agua caliente eliminó todos sus problemas, le dio la oportunidad de exhalar, olvidarse de todo por un momento. Se puso la bata y entró en la habitación donde solían pasar mucho tiempo con sus esposas. Danya se quedó dormida en la cama y luego se quedó dormida al cabo de un momento. Estaba sentado en un banco largo en el pueblo donde nació. Daniel sintió el olor de la primavera que se acercaba. Una especie de olor especial que solo se podía sentir en el pueblo. Cerró los ojos, recordó la casa donde nació, donde pasó sus primeros años de vida. Probablemente este pueblo ya no esté en los mapas, nadie vive allí. Hace tiempo que la gente abandona lugares hermosos para que la naturaleza los recupere. Oh. Ha venido mi hijo, dijo el padre bajando las escaleras. Danya inmediatamente se dio cuenta de que todo esto era un sueño para él. La conciencia, como si tuviera el pelo blanco, le cubrió la cabeza en una hora. Su padre murió hace mucho tiempo. Fue agradable verlo sano, vivo y también relativamente joven. Él sonrió ampliamente. De nuevo aparecieron los dientes, habló con facilidad y libertad, como si ya no lo torturaran más dolores. Es bueno que hayas venido. Puedes hablar con tu viejo padre. Ya estoy tan apasionado como lo estoy por todos ustedes. Ya sabes, Danka, no te ofendas con tu madre. Ella simplemente te ama demasiado. A veces dice cosas desagradables y no puede contenerse. Dijo el hombre, fumando cigarrillos viejos, que probablemente ya no encontrarás en los estantes. Se reclinó contra la alta barra que sostenía el techo del porche. El padre siempre hizo esto. Inmediatamente abandonó el familiar doble violín. Danya se sorprendió de la cantidad de detalles que recordaba de su infancia. Pero todos ellos casi se borraron, reemplazados por nuevos recuerdos. Ten cuidado ahora. No tomes ninguna decisión con pasión. Y no dejes a tu esposa. Ella no te dejó en la enfermedad. Este no es un juego para ti, sino la vida real. Viniste a ella la última vez. Te sientes mal por ella y quieres gastar el último dinero con ella. Dijo padre. Papá, se han acumulado tantos problemas. Dijo Danya. Lo sé, hijo, lo sé. Está bien. Estás sano. Puedes ganar dinero en esta vida. Tienes una profesión. Techo sobre tu cabeza, ingresos, frigorífico siempre lleno. Tienes brazos y piernas. Puedes ver, oír, distinguir colores. No tienes artritis, tus pulmones no crecen. Su firma legal es un negocio. ¿Por qué quejarse? Mi padre siempre fue así. Encontró condiciones bajo las cuales la situación podría empeorar aún más. Y luego se alegró de no haber caído todavía en el pozo hasta tal punto. Quería estar otra vez con mi padre, abrazarlo para despedirme, darle una palmada en el hombro. Quería que estuviera conmigo, que me diera algún consejo o al menos simplemente me diera sus predicciones optimistas, recordándome que era pecado quejarme de todo esto. Danya se levantó de la cama, luego se sentó de nuevo y bajó la cabeza. Puso la cabeza en la palma abierta. Se sentó en silencio y observó cómo cambiaba la vida a su alrededor, y no podría haberlo afectado en absoluto. Danya se duchó, se acercó a su esposa y pasó unas horas con ella. Él la cuidó, habló con ella, leyó sus libros. Simplemente se sentó a su lado, la miró a los ojos y sintió cómo su propio corazón se desgarraba por el dolor. Cuando salió, vio a un ama de llaves que corría hacia él. La niña refunfuñó que había llegado su amigo. El hombre solo asintió. Daniel Zakharovich salió a una pequeña y acogedora habitación de hotel y vio a Fedor, que se limpiaba de una pierna a la otra y apretaba un sombrero negro en las manos. Danya, muchas gracias por tomar la declaración. Dios mío, te estaré agradecido por el resto de mi vida. Eres mi amigo, como un hermano. Hice cosas estúpidas. Lamento mucho haber ido a esto. Pero me perdonas, de verdad. Soy un idiota, me comporté de manera calumniosa, en lugar de pensar con la cabeza. Siento mucho ver en qué te estás convirtiendo. No tengo fuerzas, así que me comporté. Con anhelo inseguro y dolor en mi voz, dijo Fedor. Danya sintió que su corazón se derretía.
Realmente eran como hermanos hasta que ocurrió esta situación con los papeles en la oficina en medio de la noche. Sí, lo entiendo, dijo Daniel, y luego se sentó a la mesa. Sus bocadillos favoritos fueron colocados sobre la mesa, pero un trozo de comida no le cabía en la garganta. Miró a su amigo Fedor, quien sonreía torpemente, sintiéndose culpable. Cuando Daniel Zakharovich miró los documentos que Fedor se iba a llevar, se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Realmente solo hubo pequeños problemas. Pero dada toda la situación, también podrían haber podido sacudirle los nervios. Danya, lamento que todo haya resultado así. Me siento como un tonto. Eres como un hermano para mí. Hemos sido amigos durante tantos años. Estuve contigo en ambas bodas. Siempre te he apoyado si no lo has olvidado. Cometí un error. ¿Qué puedo hacer? Lo demostraré en la práctica. No hace falta que pruebes nada, Fedya. Entiendo perfectamente cómo Yasmina puede persuadir. Y la mirarás a los ojos y pensarás que todo debería ser así. Yasmina, bien hecho. Por supuesto, ella te tiene en la cabeza, pero ¿para qué diablos hiciste todo esto? ¿Quién sabe? Pensé en ayudarte. La vida es algo complicado, problemático. Ella te tiene tanto ahora que a veces apenas te mantienes en pie. Pensé que realmente sería más fácil para ti estar con ella, dijo Fedor con voz culpable. Danil Zakharovich estaba con su amigo y se quedó solo. El médico vino para realizar otros procedimientos regulares que torturaban a su esposa todos los días. Danil pensó que debería ir a la SMIN, discutir la situación con ella y acordar que no necesitan comunicarse hasta que se determine la situación. El hombre no rechazó la idea de poder dejarla cuando su esposa no estuviera allí. Se conocen muy bien y su matrimonio fue excelente. Sin problemas y sin acuerdo. Danya comenzó a reunirse gradualmente. Primero tuvo que ir a la oficina para resolver problemas comerciales y luego acudir a su ex esposa. Seguramente ella cocinará su comida caliente favorita, pondrá sobre la mesa un pastel de naranja que a él le encantó, y el hombre, confundido frente a ella. ¿Me dirás que este no es el mejor momento para renovar nuestra relación? La llamada telefónica, que se produjo exactamente en el mismo instante en que se sentaba en el asiento del conductor de su coche, le hizo saltar involuntariamente en el acto. Daniel sacó su teléfono y se lo puso en la oreja. Escuchó la voz de su madre, ansiosa, llena de ansiedad. Danitka, me internaron en el hospital de la ciudad. Por favor, tráeme un par de bufandas nuevas. Algo de comida. ¿Qué diablos pasa aquí? No quería llamarte para no molestarte una vez más, pero no tengo a quien pedir más. Mi Xenia no vendrá del pueblo. Tú mismo entiendes que las piernas ya están viejas. Y tenemos azúcar en este autobús del pueblo. Dan ya sabía que su madre le estaba diciendo que los manipulara. Él dijo que ella no quería llamar, solo que no había nadie más. Daniel dijo que vendría él mismo. Dio media vuelta y fue al hospital en lugar de ir a trabajar. En el camino fue a la tienda, compró todo lo que necesitaba y luego entró en un pasillo largo y estrecho, donde estaban reunidos los pacientes que esperaban a los médicos y enfermeras superiores en la recepción. En las profundidades del corredor, Dan ya vio una silueta familiar, delgada y elegante. ¿Yasmina? ¿Qué diablos está haciendo ella aquí? Daniel vio que el médico dejaba entrar a Yasmina a la sala. Cuando el hombre de la túnica blanca miró a Danila Zakharovich, quedó atónito. ¿Eres su hijo? Después de hablar con tu madre, por favor ven a mi oficina, dijo el hombre, y Danya se limitó a asentir en respuesta. Daniel entró en la habitación de la madre. Yasmina se sentó junto a la cama y acarició la palma de la anciana. Verás, Danechka, de una esposa sana hay más sentido común que de una enferma, dijo la madre con una sonrisa. De una madre sana tiene más sentido que de una mujer enferma, sí, mamá, paró el hombre, para que ella pudiera sentir esa relación en su piel. La madre inmediatamente mostró una expresión de disgusto en su rostro, como si él la hubiera ofendido. La mujer volvió a recordar que estaba enferma y que yacía en el hospital. Relajó sus músculos. Ahora la mueca era más bien triste e infeliz. Danechka,
gracias por traerlo todo. Aquí no hay nada que comer. Ya estoy cansado de esta comida. ¿Te imaginas? Mi corazón latía por la noche. Inmediatamente llamé a una ambulancia. Me trajeron aquí. Aunque no quería ir al hospital. Más rápido que mi propio hijo, dijo la anciana con reproche. Danya sintió que no tendría sentido hablar de reproches y también de una presión interminable por parte de su madre. Danya estaba cargada de problemas y sin sus reproches. Está bien, mamá, primero tengo que hablar con el médico, después del trabajo iré a verte. Si necesitas algo llama con antelación. Por la noche toda la ciudad se encuentra en un atasco. Este no es un pueblo para ti, donde hay 2 coches para todo el pueblo. Si necesitas algún medicamento, algo más de comida, escribe ahora mismo, te lo traeré. Dijo con calma Daniel Zakharovich, y luego quiso salir de la oficina. Jasmine, por favor vete, dijo la madre, decidiendo quedarse sola con su hijo. Esto no impidió que nada bueno, pero esperó pacientemente a que ella hablara. La joven se puso de pie, miró rápidamente a su exmarido y luego saltó de la oficina. Danya, mira, ella vino más rápido que tú. Ella no me hizo ni una sola pregunta, simplemente vino y listo. No un hombre, sino un humano. Deja de ser un entrometido con tu muñeca espeluznante. Llévala a algún hospicio y ocúpate de tu propia vida. Nadie te juzgará, dijo la madre. Dime, mamá, ¿te agradaría que te llevara al hospicio? No te cuidaría, simplemente te dejaría con el personal médico para que vivieras los últimos días. ¿Cómo se consigue esa salida?, preguntó el hombre. Bueno, tú das. La madre de una madre es como una niña que no tiene mente ni imaginación, como dicen. Te asumes mucho, hijo, pero no crees que la gente que te rodea piense. Él no la escuchó, simplemente salió de la sala. Yasmina estaba parada en el pasillo, abrazándose a la espalda como si intentara calmarla. Él vio sus sinceras preocupaciones, pero agradeció que hubiera llegado antes. ¿Qué diablos estáis haciendo tú y tu madre en un circo a la salida? Seguro que ahora iré al médico y me dirá que no tiene mayores dolencias. ¿Quieres que deje a mi esposa sin lavarla con té cacat? Preguntó Daniel Zakharovich. En la guerra todos los medios sirven, como dice el refrán, Danya. Has perdido peso, ya te queda un esqueleto. Da miedo mirarte y todavía lo llevas puesto como si fuera una bolsa con escritos. Y todo esto lo haces solo por culpa. Porque entiendes que nunca la amaste. Solo conectaste por su juventud y ahora no puedes rendirte. Y por sus palabras, de repente surgió tanta ira que el cuerpo temblaba. No digas lo que no sabes. Entonces, ¿por qué no la llevas a la clínica? Incluso los médicos te dijeron que sería a su favor. No, la mantendrás a tu lado por culpa de dejar claro que alguna vez la amaste, dijo Jasmine. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba cansada de su exmarido y parecía esperar su simpatía. Pero él la miró en respuesta y no pudo decirle nada. Simplemente estaba enojado porque la mujer estaba hablando de la inmundicia que, por alguna razón, en ese momento parecía cercana a él. Tal vez él realmente nunca la amó, o tal vez ahora esté cansado y no pueda tomar una decisión. En fin, Yasmina, déjame en paz. ¿No me lo dijiste antes o qué? ¿Ahora has creado un problema de la nada? Como siempre, ¿sí? Ve, Danya. Llámame si me necesitas. Siempre estoy en contacto. Yasmina habló con calma. Su voz sonaba sorda con la confianza de que él definitivamente la llamaría y aún así volvería con ella, porque no tenía otra salida. Y al darse cuenta de ello, se sintió aún peor. Daniel Zakharovich subió las escaleras y entró en el consultorio del médico. Aquí todo era diferente, como si entrara en la pequeña oficina de alguien. Estanterías, varias carpetas, un árbol oscuro y acogedor por todas partes. Se siente como si aquí hubiera su propia atmósfera. El médico con una amable sonrisa lo invitó a sentarse. Pero sabes, necesitas hablar con tu madre. ¿Quieres decir que ella está bien? Veo que eres muy consciente de esta situación. Pero este es el síndrome de Munchausen.
Vi los síntomas y repetí. Él nunca trae bien a bien. Y muchas veces puede traer problemas con un desaire. Por favor, habla con tu madre. ¿Qué necesita ella ahora? ¿Y por qué de repente decidió que es mejor quedarse en el hospital que en casa cómodamente? Sé que eres una buena persona. Ya nos conocimos durante nuestro servicio. Pero ahora hay demasiados problemas en tu vida. Al parecer, tus seres queridos te necesitan mucho más de lo que pareces. Danya se limitó a asentir brevemente. Se dio cuenta de que esta persona tenía razón y que probablemente había alejado a todos sus seres queridos de él. Él hizo lo que. ¿A qué le tenía más miedo durante todo este tiempo? Pídele a tu madre que vaya a un sanatorio con un amigo. Dale un poco de descanso y tratamiento. Déjala sentir que la necesitas incluso ahora que tienes tantos problemas. Las personas mayores de esta edad empiezan a comportarse como niños y exigen atención. Sé más paciente con sus soluciones. Ella te necesita más ahora de lo que crees. Las palabras del médico eran correctas. Pero por alguna razón el hombre empezó a irritarse. Lo que más le afectó fue el hecho de que tenía que pensar en todos en el mundo, pero nadie tenía que preocuparse por sus propios sentimientos. Él, como hombre, tenía que asumir la responsabilidad, cargarla sobre sus hombros y arrastrarla, solo si a los demás les resultaba un poco más fácil. Pero ¿quién se hará cargo de su condición? ¿Quién continuará con sus problemas? El hombre salió del consultorio del médico mucho más molesto de lo que entró. Pasó por el despacho de su madre y vio allí a Yasmine, que sonrió brevemente y le acarició la palma en silencio. Su madre hablaba activamente, gesticulaba, reía. Danil Zakharovich daría todo lo posible para que todo estuviera en su lugar. Su esposa estaba sana. Puede que su madre se hubiera enojado, pero él siempre podía apoyar la cabeza en el hombro de su esposa y olvidarse de los problemas. Ahora no habría nada tan significativo y doloroso, problemas laborales estúpidos que ahora parecían vacíos. 3 días después, cuando la madre aprobó el examen, Daniel la llevó a casa. Con cuidado metió a su madre en el coche, preparado para una conversación desagradable. Escucha, mamá, hagamos un trato. Lo solucionaré yo mismo con mi esposa, incluida la primera. No te diré nada más. No me das ningún consejo sobre esto. Te pagaré un buen sanatorio con tu novia. Descansarás, todo está en marcha. Daniel lo dijo de una vez. Esperaba que su madre no volviera a empezar a grabar, que no necesitara nada. Por alguna razón, esta vez ella lo escuchó en silencio. Vale, Danya, quería preguntarte. ¿Quizás será mejor que me compres una casa? Es una pena preguntar, pero esta casa se está cayendo a pedazos y no tengo fuerzas para derribarla. Y la casa de mi novia ya no parece nada. Y entonces íbamos juntos a una pequeña cabaña, donde había un invernadero, cultivábamos hortalizas, verduras y no pensábamos en nada. Se notaba que ella literalmente estaba pasando por encima de sí misma para preguntar al respecto. Danya dijo que haría todo. Casi todo el camino la mujer condujo en silencio. Pero al final, cuando el pueblo quedó cubierto de niebla, no pudo soportarlo. Danya, bueno, piénsalo, ¿cómo vivir en tales condiciones? Eres un joven, lo tienes todo por delante. En esta vida, los problemas se encuentran, no escribirás nada. También enterré a tu padre. Estaba tan triste que todavía no puedo recobrar el sentido. Eres una persona maravillosa, pero a veces todo le sucede a la gente buena, dijo la madre. Dejó el auto y se dirigió a su casa. Ese mismo día, Daniel pagó su viaje con una amiga. Luego examinó la casa, se lo entregó todo al agente inmobiliario, a su abogado, y se dirigió él mismo a la oficina. Daniel Zakharovich intentó cargarse de trabajo. Cuanto más ocupado estaba, menos tiempo tenía para pensar en lo malo. 2 veces se acercó a su esposa, pero casi inmediatamente se fue, viéndola dormida o ya dormida. No tuvo tiempo de notar cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. La dejó con una silla o una. Danya se dio cuenta de que, como marido adecuado, tenía que quedarse con ella. Y, en general, este es su deber directo.
Estar al lado de una persona que no lo dejó en la misma situación difícil. Pero no podía superarlo, no sabía cómo volver a mirarla a los ojos después de todos estos pensamientos sobre cambios en su vida personal. No la cambió, a veces pensó que la amaba como antes, a pesar de la enfermedad. Pero aún en su pecho se perdió el sentimiento de culpa por el hecho de estar pensando en regresar con su ex esposa. Daniel Zakharovich recibió un mensaje de su ex esposa de que vendría pronto, y como quería hablar con ella, déjelo hablar ahora mismo y no demore el tema como de costumbre, hasta que todo se resuelva por sí solo. Danya decidió que esto era incluso lo mejor. Hablarán ahora y eso es todo. Yasmina llegó con un sencillo vestido negro y por alguna razón recordó que en la primera cita ella llevaba uno similar. La ex esposa no estaba particularmente ocupada con recuerdos del pasado. Ella estaba abajo, mirando el servicio que una vez le brindaron cuando recién comenzaba su trabajo. Para él, esto era un símbolo de que había recorrido un largo camino para lograr el resultado actual. Recuerdo cómo trajiste este servicio a casa y dijiste que lo guardarías en memoria de cuánto había superado las dificultades. Entonces me reí y dije que lo tirarías tan pronto como apareciera el primer gran dinero. Pero no lo tiraste, ¿cuántos años han pasado y sigue en pie? Incluso yo he sobrevivido aquí, dijo Yasmina. Cuando dijo la última frase, su voz se volvió amarga y lúgubre, rindiéndose desde lo más profundo de su alma. Ella se volvió hacia él, se acercó sus labios a los de él y él respondió con un beso. Pero apenas un segundo después, Danya se alejó de ella, como si estuviera asustada por su propia reacción. Está todo mal, no me gusta nada, lo interrumpió bruscamente, y por alguna razón Yasmina se sintió culpable por sus sentimientos. Danya fue a la barra, sirvió una pequeña porción de agua caliente y la arrojó de un solo golpe. Entonces la tiré. Quiero que terminemos todos estos juegos, dijo Danya. ¿Qué juegos puede haber aquí? Actuaste como un bicho raro, me dejaste en el periodo más difícil de mi vida. Simplemente me tiraste, fuiste con una chica más joven que no tenía problemas ni dificultades. Y mientras yo luchaba en esta vida lo mejor que podía, tú te divertías con esta joven. Y yo estaba esperando la llamada de quien amo, gritó Yasmina. Ya no es capaz de reprimir las emociones. Sobre todo, estaba enojada porque él incluso ahora evita la responsabilidad, le da la espalda, aunque por su comportamiento era muy fácil entender que él está interesado en ella y simplemente tiene miedo de la condena externa. Yasmina, debemos terminar todo esto ahora mismo. Tú vuelves a casa contigo mismo, yo me quedo conmigo mismo y nunca nos volveremos a ver. No quiero verte más. No quiero que estés en esta casa. Quiero que me dejes en paz y nunca volveremos al pasado. Yasmina lo escuchó con cara de piedra. Luego tomó su chaqueta, salió silenciosamente, sin decir nada para despedirse. Danya se alegró de que al menos finalmente hubiera terminado con esta situación y ya no tuviera que sufrir el sentimiento de culpa y la anticipación de problemas crecientes. Fue con su esposa para pasar un poco más de tiempo con ella. Danya fue al pueblo donde vivía su madre y donde él ya había elegido su casa. Afuera hacía un tiempo terrible. La nieve se desmoronaba con grandes salpicaduras, convirtiéndose en un pequeño hielo, y arrastraba a los que habían abandonado la calle imprudentemente. Daniel Zakharovich conducía fuera del pueblo y de repente vio una silueta que parpadeaba al costado de la carretera. Decidió confiar en su visión incluso con ese clima, disminuyó la velocidad y vio a una mujer sosteniendo un pequeño rollo de papel. «Sentarse», gritó Danya. El hombre intentó gritar el aullido del viento, que en ese segundo parecía ser aún más fuerte y feroz. La joven lo miró con miedo, redujo la velocidad por unos segundos y luego aún así se subió al auto. Estaba toda cubierta por una costra de hielo, presionando a su pequeño. Decir que Danya estaba sorprendida es no decir nada. ¿Qué puede hacer una mujer con un niño en brazos en la carretera y con ese tiempo? ¿A dónde vas? Si vas a la ciudad, llévame a algún lugar del centro de crisis. Si no lo sabes, puedes dejarme en algún lugar de la estación. Ya lo resolveré, dijo con voz temblorosa. Solo entonces Daniel se dio cuenta de que llevaba una chaqueta fina y no tan gastada.
El desafortunado no pudo conseguir diente por diente a causa del frío. Se volvió hacia su cabecita, apretó al niño contra ella y se quedó dormida casi al instante, calentándose en el coche. No la llevó a ningún centro de crisis. La mujer claramente estaba en problemas. Cuando el auto se detuvo, ella se despertó e inmediatamente se dirigió a la enorme casa donde él la trajo. Vives conmigo por ahora, luego lo solucionaremos. Casi nunca vuelvo a casa. Tengo ama de llaves, pero dudo que pueda hacer frente al trabajo de niñera. Mi esposa también está muy enferma. Por eso les pido en el ala norte que se comporten lo más silenciosamente posible, dijo. Laila lo miró con los ojos bien abiertos, asintió y estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa, solo comer, dormir y calentarse con el niño. ¿El niño estaba en la mezcla?, preguntó el hombre. Ella asintió. Luego, mientras comes, pediremos delivery y te traerán todo. Sal, ya le he avisado al vaquero que ya entrarás. Laila salió, aún presionando el pecho del niño, quien había estado en silencio todo este tiempo. Daniel Zakharovich vio cómo la dejaban entrar a la casa. Y condujo el coche hasta el garaje, examinó el coche, que sobrevivió al mal tiempo sin pérdidas. Tuve que elegir otro día para el viaje. El diablo lo empujó a pasar el último fin de semana en una carretera tan terrible, donde a una distancia de un brazo extendido no se veía nada con claridad. La llamada telefónica que lo despertó en medio de la noche lo hizo comenzar a pensar rápidamente. Su cabeza estaba completamente cubierta de sueños pesados sobre algún tipo de pantano, sobre su propio pasado y una idea confusa del futuro. El hombre literalmente voló escaleras abajo buscando un asiento del que iba a salir. La señora miró el reloj. Eran las 5 de la mañana. Daniel Zakharovich, ni siquiera me pidas que me quede. Sabes muy bien que mi hijo está en el hospital. Necesito urgentemente acudir a él. Si quieres despedirlo, despídelo. Pero no dejaré a mi hijo allí por dinero, interrumpió bruscamente Antonina Mikhailovna. Vanya entendió perfectamente cómo la torturaba con constantes reelaboraciones, a pesar de que lo pagaba con facilidad. Solo que, aparentemente, el dinero no cubrió todos los inconvenientes. Vanya habló en voz baja, acercándose a su puerta. Cuando ella respondió, él abrió la puerta. Resultó que la niña no estaba durmiendo. Ella estaba junto a la cuna con el niño. Le pido a Dios que te quedes un día más, mejor 2. Cuida a mi esposa, ella no camina. Te lo ruego, no tengo a nadie más a quien preguntar. Tengo grandes problemas en el trabajo. Hay que ir urgentemente, el avión llega en 3 horas. Sí, está bien, no hay problema. Ella aceptó tan rápidamente que él cojeó por un segundo, se quedó congelado mirándola a la cara, y luego inmediatamente tomó su mano y comenzó a sacudirla de arriba a abajo. Muchas gracias, gracias. Ni siquiera podía pensar que aceptarías tan fácilmente. Ya estaba dando vueltas en mi cabeza cómo convencerte. El hombre salió volando de la casa con una bala, literalmente se vistió en el camino, sin fuerzas para pensar que necesitaba morder. Todo en su cabeza estaba mezclado. Solo en el taxi se dio cuenta de que no le había dado un beso de despedida a su esposa. Ni siquiera acudió a ella, aunque este encuentro podría ser el último para ellos. El taxi se alejó a través de la nieve y Daniel Zakharovich se sentó y observó cómo quitaban las paredes familiares. ¿Cómo vivirá en esta casa si ya no será así? No sabía qué hacer a continuación, cómo vivir sin su esposa y cómo devolver todo a su estado anterior. Vanya estaba sentada en el aeropuerto, mirando cómo despegaban los aviones, cómo la gente feliz clasificaba los billetes en sus manos y los ya ex pasajeros con caras cansadas salían de las esposas para coger sus maletas. Alguna vez era más. No volar con su esposa, no descansar. ¿Por qué se involucró en toda esta historia con Yasmina? O tal vez simplemente se aprovechó de su debilidad, sabiendo que él está tan destrozado que no podrá rechazarla. Anunciaron el aterrizaje de su vuelo. La corriente de pensamiento se detuvo. El hombre saltó en el lugar e inmediatamente corrió hacia la salida para tomar asiento. Cuando el avión despegó del suelo, los pensamientos comenzaron a derretirse.
sobrevino un sueño ligero que se volvió insoportablemente pesado. Dan ya sabía que si cerraba los ojos, se vería invadido por sueños pesados. Después de todo esto se repitió de vez en cuando desde el momento en que su vida cambió para siempre. Resolvió sus dudas en un día, aunque ni siquiera esperaba un resultado tan positivo. El hombre llegó a casa y se juró a sí mismo que iría primero con su esposa, aunque le doliera mirarla. En el nuevo asiento era fácil hacer frente a las responsabilidades. Ella envió fotos de que todo estaba bien con su esposa y él no podía preocuparse. El propio Daniel Zakharovich oró a todos los dioses en agradecimiento por el hecho de que de repente apareció en su vida una mujer que tan fácilmente asumió las responsabilidades del asiento en el momento adecuado. Daniel Zakharovich salió volando del taxi con una bala. Los pensamientos eran solo sobre su esposa y cómo la abrazaría, se abrazaría a sí mismo y se disculparía sin cesar por no volver a visitarla a menudo. Caro Dania apenas entró en la habitación, cuando escuchó los gritos y gritos de su alma. Casi de inmediato se dio cuenta de que los sonidos provenían de la habitación del paciente. Aún sin quitarse la ropa, dejando huellas oscuras en la alfombra, el hombre entró corriendo en la habitación. No creyó lo que vio. El nuevo asiento, el mismo vagabundo que accidentalmente recogió en la calle, lo torció su esposa con un tornillo. Ella gritó de dolor, retorcida. En el primer segundo, Daniel Zakharovich quiso beber a esta chica en el acto, pero no tuvo tiempo de moverse del lugar, ya que su esposa le gritó que se fuera. Dan ya se fue, pero solo entonces se dio cuenta de que todo esto era al menos extraño. El hombre seguía enojado y ahora caminaba por el parque escuchando sus propios pasos para distraerse. Los gritos de su esposa lo llevaron hasta la entrada. Quería irrumpir, dispersar a todos, quedarse solo con su esposa, calmarla sin cesar. Pero cuando finalmente salió a la luz el culpable de lo sucedido, ella inmediatamente levantó las manos, manteniéndose a una distancia decente del hombre y, no en broma, temiendo su reacción. Mi padre es uno de los terapeutas manuales más famosos. Murió en un accidente aéreo hace muchos años, pero yo lo ayudé, él me enseñó todo. Puso en pie a personas que los médicos se habían negado durante mucho tiempo. Cuando vi a su esposa, decidí intentarlo. Me acerqué a su cama y le expliqué que podía intentar aliviar su suerte. Pero inmediatamente advertí que no doy ninguna garantía, la situación sigue siendo difícil. Dijo la vagabunda con calma, pero durante el tiempo que le temblaba la voz, miraba a una persona que no podía enojarse por la broma. Miré las fotos y me di cuenta de que podía ayudar, al menos intentarlo. Le pedí permiso nuevamente. Ella parpadeó. Entonces empecé, y todos esos días que estuviste en la partida, estuve haciendo con ella. Como puedes ver, ella volvió a hablar. Pero repito, no doy ninguna garantía. No tuve tiempo de terminar con Leila, mientras él se desplomaba de rodillas frente a ella. Comencé a besarle las manos, temblando de felicidad. Ella no esperaba ninguna gratitud. Le dieron la oportunidad de vivir con el niño en una buena casa y ganar un poco más. Cuando Daniel Zakharovich se calmó, sentó a la mujer a la mesa para que pudiera compartir su historia. Me casé por accidente. Mi madre me atormentaba. Me casé literalmente un mes después de mi tiempo completo. Mis padres estaban en contra, pero seguí trabajando con mi padre, para asumir sus habilidades y habilidades. Mi marido, cuando murió mi madre, poco a poco empezó a perder el rumbo, dándose cuenta de su propia impunidad. Y cuando mi padre murió, se salió volando y empezó a golpearme. Intenté huir más de una vez, pero él me encontraba constantemente. Aquí me siento seguro. Entiendes que no hay recepción contra esas personas. Hay una recepción contra cualquier persona, habló persistentemente el hombre. Laila, estás intentando ayudarme y lo valoro muchísimo. Intentaré ayudarte aunque a mi esposa no le pase nada. Dios mío, está sonriendo otra vez. La volví a ver sonreír después de tantos meses duros. Sí, solo por eso estoy dispuesto a cualquier concesión, dijo Daniel. Daniel Zakharovich observó cómo su esposa se hacía cada día más fuerte. Se levantó lentamente de la cama y aprendió a caminar de nuevo a pesar del dolor loco. Dan ya la miró y lloró de felicidad.
incluso sin intentar reprimir las emociones que lo abrumaban. Pronto Daniel Zakharovich ya estaba abrazando a su esposa, y ella lloró y le agradeció por haber encontrado un médico tan maravilloso. Y no la busqué, Dios nos la envió, no puede ser de otra manera, dijo Daniel Zakharovich. Pronto Milania se puso completamente de pie, ya se movía sin dolor, podía caminar sola. Los médicos, que durante mucho tiempo observaron su situación, se tomaron de la mano y gritaron sobre los milagros. Y el propio Daniel Zakharovich, junto con su esposa, creían que se trataba de un verdadero milagro. El hombre contrató a los mejores abogados para que no le interesara la cara y no lo hiciera solo. Se sintieron fácilmente atraídos por el exmarido de Leila. Estaba tan asustado que incluso llamó para disculparse, juró que nunca volvería a aparecer en su vida. Y luego, ella realmente desapareció, como si nunca hubiera existido. Daniel Zakharovich abrió su oficina de salvavidas, le compró un pequeño apartamento y le pidió ponerse en contacto con él en cualquier momento si necesitaba ayuda, una niñera o apoyo moral. Y casualmente también la conoció con su amigo y socio comercial. Y al cabo de unos meses empezaron a vivir juntos. La vida de Leila, que había llegado al punto en que empezaba a llevarse bien con el niño en brazos, que se despertaba asustado por cada crujido, se tornó irreconocible. Milan volvió a sentarse en la bicicleta y realizó las actividades activas habituales que la entretuvieron y le dieron mucha alegría. Desde el momento en que se puso de pie, la niña repensó muchas cosas. Aprendió a amar la vida de nuevo, a admirar las cosas sencillas y a disfrutar de los momentos pasados desapercibidos. No puedo creer que me haya recuperado. Ha pasado medio año desde que volví a la vida y todavía no puedo creer lo que he pasado. Dijo mirando a su marido, que ahora no la suelta ni un momento. Cuando regresé a casa y vi la silueta en el camino, ni siquiera sabía si debía detenerme. El día fue pesado, hubo muchos problemas y también había pasajeros. Y si no me hubiera detenido en ese momento, sería aterrador pensar lo que habría pasado, dijo el hombre, tocando el cabello de su esposa con la nariz. Ella acarició suavemente su cuello con sus manos, presionó lo más fuerte posible, como si lo soltara, él desaparecería. Desde el momento en que se puso de pie, fue como si se hubiera enamorado de él y hubiera recuperado su amor. Como si hubiera vuelto a sentir el maravilloso contacto, las palabras favoritas, dichas en un solo susurro. Todas estas cosas solían parecerle tan ordinarias y simples, y ahora ella ha apreciado cada momento. Me alegro que esté bien ahora. Todos los problemas quedaron atrás. Milania de repente se quedó en silencio. Su mirada se volvió distante y luego perturbada, como si estuviera repasando diferentes versiones de los acontecimientos en su cabeza. Sé que tuviste muchos problemas en tu vida y no crees en nadie. Pero creo que el destino nos unió. Dios, llámalo como quieras. No creo que ocurran tales coincidencias. La encontraste en el camino por la noche y decidiste llevarla a tu casa, aunque podía ser cualquier tipo de persona. De repente, comienzan los problemas en los negocios e inmediatamente te retiras de tu lugar, dejándome con una persona que viste durante varias horas. Y después de eso, han pasado 6 meses, me levanto, la vida da un vuelco. ¿De verdad crees que todo esto es pura casualidad?, preguntó Milán. Daniel Zakharovich la apretó firmemente contra sí. Y nuevamente se sientan en la terraza, hablando de temas filosóficos. Se sintió increíblemente feliz de poder abrazarla nuevamente, apretarla contra él y simplemente escucharla. Como una voz suave comparte con ella su visión del mundo. Después de esta situación, me di cuenta de que todo nos fue dado no así. Necesitamos ser capaces de apreciar las cosas que percibimos como dadas. Y todos esos inconvenientes que había contigo de repente se convirtieron en inconvenientes. Eso es todo lo que necesitaba. Me di cuenta de cuánto te amo. Me di cuenta de que no quiero vivir sin ti, tus palabras, tus caricias suaves y esas estúpidas conversaciones en la terraza donde podemos pasar horas. Quizás tengas razón. En alguna parte hay una fuerza que es mucho más poderosa de lo que pensamos, afirmó Daniel Zakharovich. Al final, a pesar de la prueba más difícil, todo salió bien. Milán se recuperó de la lesión, volvió a su vida anterior.
Daniel Zakharovich empezó a pasar menos tiempo en el trabajo y más tiempo con su familia. Estaban pensando en sus hijos con Milán, planeando cambiar su forma de vida habitual. Laila trabajaba en su oficina, estaba feliz en su nuevo matrimonio, intentaba no recordar la pesadilla que superó en el pasado.